Muy buenas a todos. El motivo de este video es para explicar cómo se creó y para qué sirve el código que tuvimos que realizar para la materia del lenguaje de programación de la carrera de segundo ciclo Ingeniería Civil. El nombre que nosotros hemos elegido para este código se llama resolución de ecuaciones de planos y gráfico de funciones, ya que este, como el nombre mismo le explica, nos ayuda a comprender los conceptos fundamentales y a familiarizarnos con conceptos básicos sobre el cálculo de sólidos con integrales dobles. Esto incluyendo, claro, que el sólido tiene una tapa y esta tapa necesita de un eje Z. Y esta Z la vamos a encontrar con ayuda de tres coordenadas. Y con estas tres coordenadas vamos a sacar dos vectores y de aquí se va a encontrar la ecuación del plano. También esto nos ayuda a entender mejor lo que es un código, a poder utilizar mejor Python y nos enseña sobre carpetas sobre NumPy, Pandas, Matplotlib y SciPy. Eh, y en general. Bueno, nuestro código comienza con la instalación de las diferentes carpetas que van a ser de ayuda. Como por ejemplo, en este proceso tenemos que instalar tanto el NumPy, el Pandas, el Matplotlib y el SciPy. Como podemos observar al momento que se instalan las carpetas, aquí se instalaría cada una de las carpetas con sus respectivos archivos. Después de esto, para comenzar a iniciar el código, tenemos que saber que como vamos a utilizar todas estas libretas, entonces también tenemos que importarlas y llamarlas al código. Como por ejemplo, nosotros tenemos el import numpy as np, que sería el nombre de np, y la tenemos que llamar la tenemos que llamar hacia el código. Lo mismo hacemos con scipy para importar los symbols en Lambify, las ecuaciones y el solve. También importamos el matplotlib.pyplot como PLT, que es igual, simplemente esto nos ayuda a graficar. Igual de nuevo llamamos a la carpeta SciPy para ahora importar los códigos de Lambify y symbols. Después tenemos el procesamiento de datos. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Primero importamos la función del archivo llamado funciones.py. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llevar ese archivo? ¿Por qué tenemos que llamarlo? Ya que en esta carpeta, que estaría guardado en archivo.py o en archivo Python, tenemos todas las definiciones o todos los códigos en general que nos van a servir, al menos en la primera parte, para la resolución de la ecuación del plano. Como podemos observar, aquí hemos definido coordenadas en coordenada 0, coordenada 1 y coordenada 2, que esto nos va a ayudar a realizar las matrices o, bueno, los vectores A y B, ya que después de esto vamos a definir tanto el producto cruz de A y B. Para el final, para finalizar, vamos a imprimir las ecuaciones de A1, B1 y C1. Esto simplemente para darle una resolución más fácil a lo que al final nos va a imprimir la ecuación del plano y también nos va a resolver la resolución de Z para despejar Z. Bueno, seguimos con el código que sería la resolución, o sea, que sería que pediría el código, le pide al usuario que vaya ingresando los datos. En este caso tenemos la coordenada 0 que se imprime con un np-array ya para transformarlo en una matriz y simplemente ponemos el eval input para ahí lo que queremos que imprima el código para que el usuario ingrese. Como por ejemplo aquí tenemos que nos dice ingrese la primera coordenada con corchetes, ya que esto nos va a facilitar, al menos le va a facilitar al código para que pueda trabajar más fácil y las pueda transformar directamente a matrices. Como segundo paso, bueno, aquí seguimos simplemente con matriz A y matriz B, que sería igual a coordenadas. Esto simplemente estamos volviendo a llamar, como ya importamos acá arriba, importamos coordenadas, producto cruz y también la parte que es imprimir ecuaciones. Aquí simplemente ya sería realizar, al momento de ya tener estas tres primeras coordenadas, el código simplemente realizaría simplemente realizaría los vectores y encontraría el producto cruz, que eso vendría aquí, imprimir ecuaciones ABC, coordenada 0, y que sería el final. Después, para poder graficar la gráfica, que sería el área del volumen, encontramos tanto función 1, función 2, el inicio y el fin. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros pedimos tanto la que ingrese la primera función como f de x y la segunda función como g de x. Esto simplemente para interpretar cómo va a ir la gráfica dentro del código, o bueno, dentro de la gráfica. Y también tenemos que ingrese los límites inferiores y superiores, o sea, esto nos hace referencia a de dónde a dónde queremos que grafique las gráficas, ya que si no se pusieron los límites, el código imprimiría en cualquier valor
o incluso podría imprimir infinitamente. Como podemos observar aquí, o lo vamos a observar desde el Jupyter Lab, ya que nos muestra el proceso completo. Como podemos observar aquí, nos muestra qué es lo que va pidiendo el código. Primero nos pide ingrese la coordenada, nosotros hemos ingresado estos valores, que después vamos a compararlos con las pruebas manuales. Como podemos ver, se han ingresado tres coordenadas, que con estas me resuelve primero la ecuación del plano y al final me resuelve la solución de z. Esta solución de z nos ayuda para la resolución de las dobles integrales, ya que al final de las dobles integrales se tiene que poner el valor de z para saber dónde es la tapa en el eje z. También tenemos la primera función, que sería x, que también nos va a pedir la segunda función, que en este caso utilizamos x al cuadrado más 2 y utilizamos el límite inferior de 0 y el límite superior 1. Siguiente tenemos la visualización de la información. Aquí podemos simplemente observar que utilizamos las funciones como NumPy y seguimos creando esto acá abajo de PLT, que utilizamos la carpeta de Matplotlib. Simplemente es para darles valores o darles especificaciones. ¿A qué? Sería solo para darle especificaciones a la tabla. Como podemos observar aquí, lo que nos imprime la gráfica simplemente sería el área de nuestro código. Como podemos ver, va de 0 hasta 1. Entonces, toda esta parte de acá adentro sería el área de nuestro sólido, más no el sólido. O sea, solo sería el área en la parte de 2 dimensiones, cómo se visualizaría el sólido en 2 dimensiones. Em, Listo, continuamente vamos a hacer una pequeña observación de cómo es que se va a visualizar. Como podemos ver aquí, una pequeña descripción del código sería que esto es una herramienta de Python que permite al usuario graficar dos funciones matemáticas y calcular el plano que pasa por 3 puntos en el espacio tridimensional. Esto nos explica mejor que simplemente el código lo que está calculando es que al momento que nosotros resolvamos o tengamos dos ecuaciones, la ecuación del plano simplemente nos va a decir por dónde va a pasar el eje Z o dónde va a ser la tercera coordenada. Esto nos sirve mucho simplemente para graficar, o si tenemos la ecuación del plano, como en este caso vamos a trabajar con sólidos, nos dice dónde va a ser la tapa o hasta dónde va a llegar el límite del sólido en el eje Z. Como podemos ver, aquí se muestra la ventana principal de la aplicación, cómo nos va a pedir los datos y cómo nos va a imprimir las respuestas y después cómo nos pide de nuevo los datos simplemente para imprimir el área. Las pruebas manuales las tenemos así. Como podemos observar, en estas pruebas manuales se puede visualizar lo que el código realiza o cómo el código trabaja o más bien qué es lo que el código realiza para poder darnos la respuesta. Como podemos observar, el proceso no es muy largo, no es muy extenso, pero sí es bastante complicado que el código lo realice. Por eso tenemos que utilizar 4 carpetas o 4 libretas para poder dar una respuesta. Como podemos ver, aquí nos pide las tres coordenadas, la primera, la segunda y la tercera, que son los mismos datos que nos está pidiendo que le estamos dando al código. Después simplemente aquí podemos visualizar que el vector 1 y el vector 2 ya nos imprime directamente. Aquí, bueno, nosotros lo hemos tenido que calcular, que sería desde el fin hasta el inicio del vector, y eso nos daría el primer vector y el segundo vector. A continuación, el código debe realizar un producto cruz. Este producto cruz lo hemos utilizado gracias a NumPy, ya que esto nos permite realizar producto cruz entre vectores, lo cual el código realizaría esto. Primero utilizamos el eje IJK, que sería X, Y, Z, solo que en vectores, y después se termina el producto cruz. Como podemos observar, el código también va a realizar la ecuación del plano, que va a reemplazar con X y Y. En sí, la ecuación del plano es esto. Simplemente sería reemplazar valores y nos daría que Z va a ser igual a 3 más 4X. Y si visualizamos en el código, nos dice que Z es igual a 4X más 3. Así hemos comprobado que el código realmente está cumpliendo su función que le hemos encargado. E igual tenemos aquí en la parte de la gráfica. Al momento de pedir la primera función y la segunda función, le hemos puesto los mismos que vamos a trabajar en el código. Como podemos ver que en f de x tenemos x y en g de x va a ser x al cuadrado más 2, con límite inferior de 0 y límite superior de 1. Lo que el código realmente realiza no es un trabajo muy complejo, simplemente sería reemplazar datos
que sería de 0 a 1, que vamos de 0.5 a 0.5 y vamos aumentando poco a poco. Y aquí podemos visualizar que la gráfica nos va a dar igual. En f de x nos va a dar una función lineal y en función de g de x nos va a dar una función parabólica. Y si observamos de nuevo en el código cómo nos imprime, podemos observar que en f de x nos da una función lineal y en g de x nos da una función parabólica. Así hemos comprobado que realmente el código sí está funcionando, sí está trabajando como nosotros deseamos. Incluso en la verificación de los datos, todo se puede observar. Las carpetas no son completamente, no se utiliza en su completo, no se utiliza todo lo que se puede usar de las carpetas, pero sí utilizamos cosas bastante centradas y una carpeta que realmente sí fue de mucha ayuda para poder graficar y para poder resolver la X fue la carpeta SumPy, ya que a pesar de nosotros tener que trabajar con NumPy, el NumPy solo lo utilizamos para hacer el producto cruz y para realizar esto en matrices. De ahí la carpeta SumPy nos sirvió mucho para poder realizar la ecuación del plano e incluso nos sirve bastante para poder realizar la gráfica de funciones. En sí, eso ha sido todo. Realmente el código cumple los objetivos. Esto nos ayuda a resolver, a facilitar la resolución de el cálculo de un volumen de un sólido. Cabe recalcar que cabe recalcar que este código no resuelve la doble integral, simplemente es para facilitar el proceso de la resolución del cálculo de dobles integrales.